Qué alegría dan los días que nos juntamos para grabar los podcasts. Espero que tú también disfrutes de este momento, que tengas unos minutillos, este ratito para aprender, para descubrir y sobre todo para practicar, que por eso le pusimos este nombre a este espacio. Fíjate si a ver si te suenan estas frases como me llevo mal con mi jefe no me cae bien, mi jefe me da miedo, no me atrevo a decirle nada a mi jefe, yo creo que mi jefe piensa que lo hago todo mal. Bueno, ¿cómo podemos vivir una relación más positiva con nuestro jefe en nuestro día a día? Hay datos que ya nos están alertando de ciertas situaciones en el ámbito laboral que vamos a ver, así que empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bueno, hablamos de los jefes. Yo creo que es uno de los grandes temas en esos espacios de los 5 minutos cuando paramos para el café. En todas las empresas el jefe es como el gran tema y como digo hay muchísimos datos que nos revelan cifras muy llamativas. Pero antes déjame que salude a Eva y a Dafne que están aquí conmigo. ¿Cómo estáis, chicas? Muy buenas. Buenos días. Con muchas ganas de hablar de esto, que me parece interesantísimo. Y hay esperanza, así que vamos a por ello. Sí. La fortaleza de la positividad de Eva siempre está ahí. Una oyente nos escribía hace tiempo, Cristina, que supongo que nos estarás escuchando por lo que dices en el mensaje, os lo leo, chicas, ¿vale? Dice, hola chicas, ¿cómo estáis? Me encantan vuestros podcasts, los escucho cada semana y siempre intento poner en práctica los ejercicios. Muy bien, Cristina. Me gustaría que hablarais sobre los jefes. Llevo ya unos años en mi empresa y parece que mi jefe nunca está contento con el trabajo que hago. A veces es simpático, pero en general es muy seco y me intimida mucho hablar con él. ¿Cómo puedo hacer? Porque mi día a día es muy duro y cada vez estoy perdiendo más las ganas de ir a la oficina. Bueno, primero, gracias Cristina por el mensaje y por escucharnos cada semana, así que supongo que estarás ahí al otro lado. Y fijaos que habíamos hablado de estos datos, Dafne, que decíamos, según fuentes de Recursos Humanos Digital, cerca del 90% de los profesionales no están emocionalmente comprometidos con las organizaciones, el 90%. Wow. Y el 80% abandonan la empresa por una mala relación con sus jefes, el 80%. Wow. Imagínate si es importante entonces que empecemos a desarrollar estrategias para relacionarnos de forma más sana. Eso es, o sea, vemos que es algo muy habitual, como decimos también lo de los jefes es un tema que hemos podido hablar todos en nuestro día a día, con nuestros amigos y nuestros compañeros. ¿Qué conflictos son los más comunes que tú te has encontrado, Eva, en este ámbito? Pues mira, yo quiero hablar de algunos casos que he tenido recientemente porque aparece ahí una tendencia que me parece muy interesante. Entonces, lo tradicional siempre ha sido mirar la comunicación o mirar las condiciones laborales y la verdad es que quiero matizar que aquí vamos a hablar de situaciones donde esas condiciones son más o menos adecuadas. No estamos hablando de una situación donde mi jefe me obliga a trabajar en situaciones que no son saludables, salubres, o hay un contrato precario. Eso me gustaría dejarlo fuera porque ahí estaríamos ya hablando de una situación de conflicto donde a lo mejor cambiar esas circunstancias no están en nuestras manos, con lo cual vamos a dejar esto fuera. Aún así, yo creo que la mayoría de nosotros que tenemos problemáticas con nuestros jefes es porque hay diferencias de personalidad, de formas de ser, de fortalezas que causan conflictos, que causan fricción. Y aquí el caso de Cristina, de hecho, me hace pensar mucho en un caso de una persona con la que estoy trabajando justo ahora, donde ella vino, pues quería hacer terapia, quería pues encontrarse un poco mejor y después de 5 o 6 sesiones dijo, Eva, me doy cuenta que estamos hablando todo el tiempo de mi jefe. ¡Anda! Y realmente cuando lo analizamos partió con una idea de que es que mi jefe creo que no me respeta, que todavía como él es muy mayor y yo soy nueva en este puesto, pues que todavía no cree que yo puedo hacerlo. Y cuando nos pusimos a analizarlo, nos dimos cuenta que realmente la realidad es que los dos tienen perfiles de fortalezas muy diferentes, que eso de hecho es magnífico para hacer un buen equipo, porque los buenos equipos se complementan. Por definición, yo tengo que tener otras fortalezas que mi jefe,
Pero entonces, ¿qué ocurre? En este caso, el perfil del jefe, que obviamente no le conozco, pero parece muy analítico, muy de pensamiento estratégico, como muy, muy poco personal. Y luego, ella es muy abierta a relacionarse con todo tipo de personas, cuida muchísimo desde la amabilidad, esos detalles en la interacción, es muy creativa y los detalles, bueno, no son lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez cuando elaboran algo conjuntamente, lo tienen que presentar ante el comité de dirección, pues su jefe le corrige muchos detalles, lleva la atención a muchos detalles y ella se siente como, ¡ay, Dios mío! Se preocupa porque sabe que esto no es lo suyo, pero que es el tema que mejor se le da a su jefe. Entonces la visión anterior fue, qué mal, yo tengo que arreglar esto, yo tengo que ser como él, y se creó una exigencia que realmente no lleva a ningún sitio, porque probablemente nunca va a tener ese nivel de su jefe y tampoco hace falta. Entonces, ¿qué hicimos para una conversación que justo tuvieron los dos la semana pasada? Empezar a poner en valor cuál es lo que cada uno aporta, y poner en valor también sus fortalezas, pero también siempre sabiendo y conociendo, observando cuáles son las fortalezas del jefe. Porque eso me permite no personalizar ciertas cosas. No es como, es que no tiene que ver conmigo, que de hecho sí, los detalles no son mi fuerte, pero en ningún momento me ha dicho que esto es un problema, es algo que me estoy montando yo. Pero es natural que él lo va a hacer porque es su fortaleza, ¿no? Y ahí podríamos seguir, ¿no? También, muy interesante, a veces el jefe es mi cliente, ¿no? Y entonces hay algunos insights que me he partido de risa con ellos. Por ejemplo, el jefe que cuida muchísimo a la gente, que es como muy así carismático, un ejecutivo como te imaginas en plan americano. Bueno, y que un día viene y dice, Eva, he tenido un insight tremendo. Fíjate que yo tengo mucha confianza, que yo tengo mucho, no me importa estar en el centro de atención, soy muy asertivo y sí, por supuesto. Sí. Es que me he dado cuenta que no todo el mundo es así y que hay gente en mi equipo que no me dicen las cosas porque me tienen miedo. Y fue como, bienvenido al mundo. Nos reímos un montón, porque la verdad él lo dijo con toda la humildad del mundo. Decir, pues mira, es que se me había olvidado que para algunas personas tengo que crear un espacio que es muy diferente al espacio que necesito yo, para que se abran, para que me cuenten lo que les pasa de verdad. Así que los jefes también piensan esas cosas, ¿no? Entonces, podría seguir así, pero bueno, quiero devolver la palabra porque es un tema. Este podcast también es de los que podría ser largo, ¿eh? Me da que si nos ponemos a contar situaciones... Sí. Yo creo que todos tendríamos situaciones aquí con un jefe o con... Bueno, de todo. De hecho, Dafne, retomando justo lo que ha dicho... Eva, esa sensación de es que la gente no me dice las cosas, ¿no? Por su lado, nosotros, cuando estamos delante de un jefe, nos suele suceder que nos sentimos como pues ese miedo, ese respeto que impone esa figura. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en el fondo en esta relación subyace pues una relación anterior que hemos establecido desde nuestra más tierna infancia, aunque no lo creamos. Y es nuestra relación con las figuras de autoridad. Eso es algo genérico y conceptual, pero que se fraguó, se generó cuando éramos chiquititos con nuestros padres y con nuestras madres, ¿no? Que eran las personas que en ese momento jerárquicamente estaban por encima, o así debe de ser, y de esa forma ellos son los que ponían la norma. Ellos sabían por dónde había que ir y te la ponían de alguna forma para que tú la siguieras, ¿no? Y había momentos donde pues, se aceptaba y ya está, como algo que era parte de lo normal en el día a día, y otras se discutían, ¿no? Y eran ya pues parte de esa negociación de normas y reglas en casa. Pero lo que subyace muchas veces a una relación, y ahí ya sí que voy yo, Eva, cuando es un poco más conflictiva, no digo en las condiciones, sino en el vínculo en sí, muchas veces cuando hay problemas que se repiten y que vemos que jolín, que no es algo, pues eso, de mera comunicación, lo que hay detrás es que a lo mejor no se han adquirido bien esos modelos de autoridad. Yo recuerdo una paciente que iba cambiando de jefe constantemente y que siempre tenía la misma sensación, y era la que decías tú, Eva, la de miedo, la de no me deja ser yo, la de no puedo expresarme con libertad, constantemente con esa sensación, pero no le pasaba con uno, le pasaba con todos. Si eso te sucede a ti, que nos estás escuchando, cuando ya hay algo que se generaliza,
pues a lo mejor hay que mirar un poco también hacia uno mismo y ver cómo nosotros nos vinculábamos con la figura que fuese de autoridad. Hay en casas que era la madre, hay en casas que era el padre y en casas que era un poco al 50%. O la abuela. O la abuela, sí, o el abuelo. Suele haber una figura, ¿eh? Es verdad que suele haber una persona a la que identificamos con ese rol, ¿no? Y ver un poco cómo era nuestra relación con esos momentos, ¿no? Donde se imponía una norma, no tanto con la persona, sino con lo que decimos, el concepto de autoridad. Y como hay veces, yo me he encontrado donde esa triada que a veces se produce, ¿no? Donde están los padres y luego los hijos, pues está invertida, ¿no? Y el hijo está aquí arriba y los padres están abajo. Si eso sucede, pues mal vamos, ¿no? No es natural. No es natural. Si el que está decidiendo cuántas horas se ve la tele, si el que está decidiendo cuántas horas es el hijo, no es natural. Y aunque no lo creamos, dentro de muchos años, cuando ese chaval se relacione con personas que tengan esa autoridad en su trabajo, le va a suceder lo mismo. Esa rebeldía va a salir a escena, porque le ha sido útil y lo ha conseguido en ese momento. Entonces, le va a costar el entender que hay jerarquías que debemos aceptar, ¿no? Otra cosa es el cómo, ¿vale? Pero las estructuras jerárquicas están ahí y funcionan. De hecho, se ha observado en empresas que es verdad que cada vez se lleva más, ¿no?, esa horizontalidad, pero siempre tiene que haber una cierta estructura. Si no, el desorden, el no encontrar guías, es que desaparece. Entonces, es fundamental que en cierta forma tengamos eso interiorizado. Y hay veces que también ocurre el que si hemos tenido una figura de autoridad muy marcada, ¿no?, con muchos límites, sin posibilidad ni margen al error, que siempre nos estaba regañando, pues sin querer, cuando algún elemento, que esto sucede mucho, ¿vale?, como el tono de voz o algunas palabras de ese jefe nos recuerdan a esa figura de autoridad anterior, disparan ese recuerdo y nos hacen empequeñecernos. Nos hacemos chiquititos y aunque no lo creamos, las relaciones son bidireccionales. Y cuando alguien con autoridad nos percibe así, no confía tanto en nosotros y está más encima supervisando. Así de veces lo he visto. ¿Y qué pasa? Que el otro se siente más chiquitito todavía. Y el otro le percibe más chiquitito, más cargo me tengo que hacer de supervisarte. Entonces, ese círculo vicioso muchas veces viene por eso, por ese recuerdo que nos hace empequeñecernos y nos mete ahí en esa rueda. Y hay que romperla. Bueno, no sé si te acaba de salir un poco de esa rebeldía, Dafne, cuando acabas de decir esto. No sé si esto lo podremos, o si ya nos lo traes, Dafne, con las claves, pero también nos habíamos planteado cómo vivir esta relación de una manera más positiva. No sé si lo podemos vincular con las claves, Eva, o lo podemos ver antes. Pues mira, me gustaría hablarlo antes, porque yo creo que algo que a veces nos chirría es que, un poco lo que tú has dicho, ¿no?, mirar también hacia adentro. Nos chirría porque lo primero que nos sale es como, no, pero el error está en el otro. Y muchas veces en terapia, en coaching, no decimos, pues nada, entonces me mandas tu jefe, yo le hago ahí una intervención y luego tú estarás feliz. Y la gente dice, bueno, vale, ya sé que eso no va a ser posible. Entonces lo importante es primero empieza con tu propia percepción, empieza contigo, y si luego ves, después de haberlo intentado de verdad, que no funciona, que no va adelante, pues ya podemos tomar otras decisiones. Pero el empezar con uno mismo creo que es importante, porque nos da autonomía y nos da, pues, diferentes maneras de abordar la situación. Entonces, eso dicho, yo creo que es importante que sepamos que al final el hecho que haya una persona de autoridad nos trae también ciertos beneficios, porque si nos ponemos en el lugar del jefe, vemos también que no lo tiene fácil para nada, ¿no? En esta situación he hablado con muchos ejecutivos o empresarios que han tenido que despedir a personas, que han tenido que tomar decisiones súper difíciles, que cuando algo va mal, ¿de quién es la responsabilidad? Es que hay que también reconocer que tiene una posición que no es sencilla, que es compleja, y a veces esa empatía nos puede volver a abrir la puerta, ¿no? Esa idea de volver a ver el ser humano que tenemos delante. Y la verdad que creo que es un punto básico para empezar ese camino de construir una relación mejor. Me gusta. ¿Lo juntamos con las claves, Dafne? Venga. Bueno, las claves yo las he orientado mucho también desde esa visión de acoger uno la responsabilidad, ¿no?, de modificar esta relación. Y una de ellas, que
También la he observado mucho en el IEPP, ¿no? Yo hablo desde los estudios, pero también desde la propia experiencia en la gestión de personas. Y una de las cosas que yo veo que a veces dificulta esta relación es el no poner los límites que uno sabe que son necesarios, ¿no? Sea por un lugar o por otro. Entonces, vamos aguantando, hasta que llega un punto en el que uno de los dos ya no puede más. Y o bien, pues acaba somatizando cosas porque la ansiedad le ha podido, o bien el otro acaba con una explosión de rabia porque ya no puede con más cosas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante el que cada uno se comunique con mucha honestidad y con mucha claridad, no desde el reproche, sino desde el... Yo muchas veces lo digo, oye, si no puedes hacer esto, dímelo, pero no lo asumas sabiendo ya que no lo puedes hacer y después de no haberlo podido hacer, digas, es que esto era demasiado. Bueno, pues tú ya conoces también cuál es tu capacidad para absorber funciones y tareas y para hacerlo con concentración, con un buen rendimiento y con bienestar. Si ves que hay algo que no puedes con ello, comunícalo. Y esa sí es tu responsabilidad, porque nuestros jefes nos pueden pedir el oro y el moro, pero solo nosotros podemos saber cuánto podemos dar, ¿no? Esa sería una. La otra es poner en marcha el liderazgo positivo, ¿vale? Esto, y creo que es un liderazgo también compartido, en el sentido de empezar a vernos los dos desde, como decía Eva, las fortalezas que nos complementan y que enriquecen nuestra labor, y que a lo mejor el que tú seas muy buena en una cosa no quiere decir que yo también tenga que serlo en esa, justo al contrario, y que tú me puedes echar un cable en eso mientras que yo me focalizo en otras cosas. Entonces, de esa forma no buscamos la perfección y no damos por hecho que lo mío es lo correcto, ¿no? Que hay veces que eso también sucede, ¿no? Es que como yo soy muy analítico, hay que ser analítico para ser bueno en este trabajo. No, pues abrir un poco la mente y desde el modelo de fortalezas entender que todas son útiles para una misma actividad, para una misma tarea. Y luego otra que me parece importantísima es relativizar, ¿no? Porque tú lo decías, Eva, antes hablando que es verdad que pasamos mucho tiempo en el trabajo. Pasamos mucho tiempo ahí. Y hay veces que le damos una relevancia a lo que sucede ahí como si se fuese a acabar muchas veces el mundo, como si un comentario ya fuera un juicio a mi persona, como si, pues eso, arrastramos las emociones, que lo dijimos también en un podcast, desde el trabajo hasta casa, e incluso lo acaba pagando nuestra familia o nuestros amigos, ¿no? Y es como un ejercicio que hizo una vez Maurizio Sanguinetti en la formación que damos de experto en psicología positiva, que era el visualizarte a ti y cómo te salías de ti en una cámara y ibas subiendo, y de repente veías pues todo nuevo ministerio, ¿no? Que estamos nosotros aquí ahora, y luego empezabas a ver la Comunidad de Madrid, ¿no? Y tú eras un puntito ya, pues chiquitito, y ya empezabas a ver toda España y desde ahí todo el mundo, ¿no? Desde fuera la tierra. Y tú y tu problema, ese comentario que ha sucedido. Pequeñito, ¿eh? Con todos los que hay en todo el mundo. Pues es como que ya eso no tiene tanta relevancia, ¿no? Y eso me parece fundamental. Estamos trabajando. Vamos a sacar esto adelante con nuestra mejor versión, pero sobre todo es trabajo, no es salud, no son cosas básicas de mi estructura, no, si no hay maltrato, si no hay cosas de ese estilo, como decíamos, Eva, relativicémoslo, dejémoslo ahí y continuemos para la mejora, pero sin darle tanta importancia. Ya solo podemos poner, como yo digo, la guinda a este podcast con un ejercicio, Eva. ¿Cuál es? Pues mira, he pensado en un ejercicio que tiene que ver con el volver a recordar una misión compartida, que eso es la esencia de todos los equipos. Los equipos son personas que tienen un objetivo común y trabajan hacia ello. Con lo cual, aquí si tú estás en una situación donde formas parte de un equipo, se podría plantear a nivel de equipo. Si tú tienes una relación más uno a uno con tu jefe que quieres sanar, aprovecha la próxima comunicación, la próxima conversación donde habláis del futuro, de lo que hay que hacer, de los proyectos, ¿no? Un poco donde hay esa visión a largo plazo. Intenta volver a poner por encima de la mesa y, por supuesto, recordar cuál es la visión que estáis compartiendo, que tú ya sabes que compartes con tu jefe. Y a veces parece a primera vista que no hay ninguna. Si no hay ninguna, es probablemente porque nos hemos quedado en los detalles, ¿no? Vayamos ampliando. Si yo digo, pues a mí me gustaría poder tratar a todo el mundo en todo momento con mucha amabilidad, pero a mi jefe a veces viene y dice, no, ahora hay que rendir.
Y la verdad que tiene razón, ¿no? Hay que hacer las dos cosas. Entonces, si no es exactamente en el cómo, bueno, ¿cuál es esa visión común? Y a lo mejor la visión común es proveer un buen servicio a nuestros clientes. Bueno, sí, yo creo que esto nos importa a los dos. Fenomenal, ya tenemos una visión común. Y luego decir cuáles son las aportaciones que hago yo a esta visión común y cuáles son las aportaciones que hace mi jefe. Se puede compartir, si tú tienes esa relación, sería magnífico poner encima de la mesa, ¿no? Cuáles son las fortalezas, las tareas, los proyectos que aporta cada uno para alimentar esa visión común. Pero si no puedes tenerlo, no pasa nada, lo puedes hacer tú para ti, ¿no? Observando y diciendo qué es lo que me aporta esa persona en el día a día, qué son las responsabilidades que tiene y que me quita, ¿no? Esas aportaciones, los concretamos. Y luego, si hay ahí huecos o hay puntos de fricción o donde tenemos sensibilidades, ¿no? Porque su manera de hacer no es mi manera de hacer, creo que ahí adoptar una mentalidad de crecimiento es fundamental. Es decir, notar que ya tenemos mucho recorrido, que a lo mejor queda un recorrido, pero todo es crecimiento, todo es hacernos el uno con el otro y la verdad mirarlo como una buena relación, que hay momentos mejores, que hay momentos peores, los buenos y los malos tiempos, ¿no? Tener esa visión también a largo plazo y decir, pues aquí seguimos aprendiendo cómo ser el mejor equipo posible. Y creo que eso podría ser un muy buen punto de partida. A mí me parece muy buen punto de partida. Me parece muy buen punto. Fijaos, chicas, antes de terminar, el otro día cuando estábamos mirando este podcast de hoy, yo que soy muy curiosa, me puse a mirar en Google, en Twitter y demás, y los jefes son un trending topic muy claro, ¿no? Normalmente. Pero fijaos que la gente pues tiende a contar pues estas situaciones, ¿no? De porque mi jefe tal, mi jefe cual. Y hubo una persona que cortó ese hilo y decía, ¿y por qué no intentamos decir algo positivo de los jefes? De algo que sí que han hecho por nosotros o las facilidades que nos dan para que podamos estar aquí, a lo mejor que estáis escribiendo en horario de oficina, chavales. Así que yo me uno a eso. Es cierto que hay que intentar buscar, muchas veces también Dafne lo dice, buscar ese lado positivo, esos matices. Pues yo me uno a que lo intentemos hacer, a que si quieres lo compartas con nosotros en las redes sociales, que eso también sea parte del ejercicio. Muchísimas gracias, chicas. Un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene, más y mejor, como digo a veces, si se puede, que no lo sé. Gracias, chicas. Chao. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.